Amigos y amigas, como siempre, agradecidos por permitirnos llegar a sus hogares. Pero si nuestra imagen puede estar presente en sus casas, es porque existe un vehículo que lleva estas señales hasta sus hogares, que es la energía eléctrica. En Cochabamba y en Bolivia, la energía eléctrica data de fines del siglo XIX. En Cochabamba, de principios del siglo XX, 1908, fue la primera vez que los y las cochabambinas que vivían en esta ciudad pudieron ver un foco alumbrado por energía eléctrica de la planta de Elfic en Chocaya. Pero desde 1908 hasta hoy, en Cochabamba y en el país, han pasado muchas cosas. Hoy en Bolivia tenemos un crecimiento importante de la demanda, pero también de la oferta de energía eléctrica. Para hablar de este tema hemos invitado al ingeniero Hugo Villarruel, que es gerente general de ENDE Andina, correcto, pero que además ha ocupado muchos cargos en el campo de la energía eléctrica. Ha sido viceministro de energía eléctrica y otros cargos también en ENDE, ¿no es cierto? Correcto. Por tanto, es una persona calificada para hablarnos de este tema. Bienvenido, Hugo, a este programa y al canal universitario. Gracias, Gustavo. Un gusto estar acá contigo y en este canal. Comencemos por esto. ¿Hay en Bolivia un déficit de energía eléctrica? Bueno, yo creo que es importante clarificar este tema desde la perspectiva de cómo se heredó el sistema eléctrico de Bolivia el 2006. Como la población conoce, los temas de privatizaciones de la década del 90 irrumpieron en este país con mucha fuerza, con la promesa de que las inversiones iban a ser abundantes y que en el caso de la electricidad además se iba a lograr romper una barrera que creo que es un anhelo desde hace mucho tiempo en Bolivia, que es el de convertir a este país en un país exportador de energía eléctrica. Es decir, las inversiones iban a ser tan grandes que el mercado eléctrico boliviano pequeño no iba a poder absorber esa cantidad de inversiones, por tanto se abrían las perspectivas de exportación. Lo cierto es que cuando yo me hice cargo de ENDE en abril del 2006, el sector eléctrico era enteramente privado. De hecho, ENDE, hasta en la papelería se la denominaba residual, porque era una empresa que estaba agonizando, digamos, ¿no es cierto?, así como muchas otras, Yacimientos Residual, ENFE Residual, etcétera, etcétera. Y en esa época ENDE solo operaba el sistema eléctrico de Trinidad y de Cobija, porque en esa era de privatizaciones nadie se interesó en estos sistemas pequeños que obviamente eran deficitarios. Entonces, en esa época arrancamos con un diagnóstico del sector y claro, rápidamente identificamos que se venía un estrangulamiento, se podía venir un estrangulamiento como que después se dio en la expansión de los sistemas de generación por falta de inversión. En esa época prácticamente se dio una suerte de acuerdo de las empresas privadas que, entre comillas, por falta de seguridad jurídica, dejaron de invertir y la estrechez entre la oferta y la demanda cada vez se puso más crítica. Por esa razón es que el 2007, como una propuesta, se diseñó un programa que tenía dos pilares fundamentales. Uno era un programa de eficiencia energética que ante la cercanía, digamos, de los problemas de crisis energética, la opción más rápida era lanzar un programa agresivo de sustitución de bombillos incandescentes por bombillos ahorradores. Y eso se hizo en el marco de un memorándum que se firmó con Venezuela. Se creó, se gestó y se creó la empresa ENDE Andina-SAM para que se invierta en ampliación de plantas de generación. El primer programa, el de los focos ahorradores, logró retirar de la demanda, tuvo un efecto importantísimo, retirar de la demanda alrededor de entre 80 y 90 megavatios.
que en esa época la demanda estaba alrededor de los 900 megavatios. Como el 10%. Como el 10%, lo que supone es retirar de la demanda es casi igual a poner una planta de 90 megavatios para atender la demanda, ¿no es cierto? Entonces, ese fue un primer elemento que nos permitió ganar tiempo hasta construir la planta tecnológica de Entre Ríos, que inyectó o añadió al sistema de generación 100 megavatios. En esa coyuntura, obviamente, el gobierno, ante esta situación, dio un paso trascendental, que fue la nacionalización de las empresas que en su momento fueron privatizadas, Corani, Vallehermoso y Huaracachi, para garantizar el suministro de energía eléctrica en este país, ¿no es cierto? Entonces, hoy, años después, 2014, después de haber sorteado algunas dificultades el 2011, porque no todo salió como se planificó, podemos decir que el Estado ha cumplido responsablemente este rol de garantizar el suministro de energía eléctrica. De hecho, del 2006 a esta fecha, hemos añadido la planta de Entre Ríos, 100 megavatios, estamos construyendo una planta en Yacuiba, 160 megavatios, en Warnes 200 megavatios, pero además se han detonado un conjunto de proyectos que, solo para darte un dato, hoy las inversiones en generación, solo las inversiones de generación superan los $1.000 millones desde el 2006. Es decir, un proceso que no habían hecho antes las empresas privatizadas. O no por lo menos al ritmo que prometieron, ¿no es cierto? Entonces, también hay que destacar que en estos últimos años el crecimiento de la demanda de energía eléctrica ha sido significativo respecto a las décadas anteriores, producto de la salud económica del país, de que los temas productivos se han detonado, algunos proyectos industriales. Estos últimos años la demanda de electricidad ha estado creciendo en torno del 7%, varios puntos más por encima del PIB, ¿no es cierto?, que también es producto de esta política de universalización del servicio, porque las coberturas en el área rural y urbana también han crecido significativamente. Ahorita estamos produciendo como 1.400 megavatios. Esa es la potencia instalada, sí. La potencia instalada. Uh-huh. ¿Cuánto estamos cubriendo actualmente? Es decir, ¿cuánta gente tiene energía eléctrica? Creo que es alrededor del 75%, pero creo que hay una diferencia entre zonas rurales y zonas urbanas. Correcto. Sí, hoy la potencia instalada está alrededor de los 1.400 megavatios y la demanda del sistema interconectado nacional, que es un tema también importante, creo yo, de aclarar, ¿no es cierto? El sistema interconectado nacional es otra de las promesas, por ejemplo, de los años de privatización. En esa época habían 6 departamentos interconectados al sistema nacional. Cuando en 2006, 2007 seguían los 6, no hubo expansión del sistema de transmisión. Hoy el sistema interconectado nacional se ha expandido al Beni, porque se ha interconectado Trinidad, y a Tarija. Tarija también, hoy con la línea Punutuma-Tarija, está próxima a interconectarse al sistema interconectado nacional. Eso también suma, porque estos 1.250 megavatios de los que hablamos en el sistema interconectado nacional solo cuantifica la demanda de este sistema. Al margen de ese hay sistemas aislados, ¿no es cierto?, como en Guayramerín, Ribera Alta, todo el departamento de Pando. Entonces, es el otro componente. Sin duda alguna que las coberturas en estos últimos años han crecido. El 2006 la cobertura en área rural apenas estaba alrededor del 33-35%, hoy supera el 50%, en el área urbana también ha subido significativamente, y esto es producto de un elemento central que declara a la energía eléctrica hoy como un servicio básico y un derecho fundamental de los seres humanos. Por tanto, la electrificación tanto rural como la expansión de los sistemas urbanos en estos últimos años ha sido muy fuerte. Se dice que alrededor del
2025, cuando Bolivia cumpla el segundo centenario de su independencia, ya todo el mundo tendrá, en la área rural o urbana, tendrá acceso a la energía eléctrica. ¿Ese es el plan? Sí, esa es una meta muy ambiciosa que nace de los postulados de la Constitución y de la universalización del servicio de energía eléctrica. Evidentemente, para cumplir esta meta hay temas bastante duros, como la parte norte del país, que está muy, como todo en infraestructura caminera, también en electricidad, está muy alejada de los centros de desarrollo. El área de Guayramedín, Riberalta y todas las poblaciones chicas del norte y todo el departamento de Cobija es un reto muy duro para llegar a esa meta, pero yo creo que la virtud y la esencia del Plan 2025 en el sector eléctrico, y tanto en expansión como en coberturas, tiene esa virtud, el de soñar en grande, ¿no es cierto? Soñar en grande, que es ponerse metas muy, muy elevadas. Y bueno, nosotros en el sector eléctrico estamos trabajando para conseguir o llegar a esas metas, pero con seguridad que cuando uno sueña en grande, aunque no logre la meta exacta planteada y se acerque a ellas, ya es un triunfo. Ahora, ¿qué fuentes de producción de energía eléctrica tenemos? Las tradicionales han sido hidroeléctricas, así han comenzado, pero entiendo que no es solo eso, ahora. Sí, la matriz energética, de hecho planteamos, en el plan está planteado una diversificación de la matriz energética. Hoy, por estas premuras de añadir potencia rápidamente, se han priorizado las inversiones en termoeléctricas, que son relativamente rápidas, ¿no es cierto? Una planta termoeléctrica la podemos tener en funcionamiento en 18, 24 meses. Una planta hidroeléctrica, su desarrollo desde la ingeniería hasta que está en servicio, nos demora 5 o 7 años fácilmente, ¿no es cierto? Otros proyectos más ambiciosos, como el de la geotermia, nos demoran mucho más todavía. Por eso es que hoy, con la necesidad de incrementar la potencia para garantizar el suministro de energía eléctrica, aproximadamente el 65% de la energía generada hoy en día está basada en plantas termoeléctricas y alrededor del 35% en hidroeléctricas. En el futuro lo que se pretende es revertir esto, ¿no? Invertir, diría yo, esta situación. De hecho, se está impulsando fuertemente proyectos hidroeléctricos. Se tienen 3 proyectos en marcha, uno en plena ejecución, el de Misicuni, una planta de 80 megavatios, que en la parte electromecánica, en la planta de generación, está a cargo de ENDE, en la parte de infraestructura, aguas arriba, presa y demás, de la empresa Misicuni, pero este proyecto ya está en marcha con un financiamiento del BID, se tienen todos los contratos suscritos y esperamos el 2015 estar poniendo en servicio esta planta. Tenemos el proyecto San José, que está en etapa de licitación de varios paquetes, que son aproximadamente 120 megavatios. Y tenemos el financiamiento asegurado por parte del Banco Central con contratos de préstamo suscritos para el proyecto Miguillas en el área de La Paz, que son aproximadamente 200 megavatios. Tenemos inversiones estratégicas en el área de la geotermia, que creemos que es una energía renovable que va a diversificar bastante nuestra matriz energética en la zona de Laguna Colorada, que se está trabajando con la cooperación japonesa, 50 megavatios. Y tenemos pequeñas inversiones, pero importantísimas para asimilar la tecnología, porque son tecnologías realmente nuevas para nosotros en términos de construcción y operación. Es el caso de la planta Colpana, ubicada acá en Cochabamba. Es eólica. Es eólica, 3 megavatios. Y la planta solar en Cobija, de 5 megavatios, ¿no es cierto? Proyectos emblemáticos, yo diría, para el sector eléctrico y para Bolivia en sí, porque son tecnologías nuevas. Porque además los temas eólicos no gastan recursos naturales, o sea, las plantas, las otras se usa gas, ¿no es cierto? Las termoeléctricas son a gas. Correcto. En cambio, claro, el gas entra y nos sale como energía eléctrica. Correcto. Correcto. En cambio, el otro
da vueltas el Aprovecha. viento y sigue, por Correcto. decirlo así crudamente. Correcto. De hecho, la energía eólica y solar, que son todavía, yo diría, tecnologías en proceso de asimilación en todo el mundo, porque todavía resultan bastante caras desde el punto de vista de inversión inicial. Estamos hablando de alrededor de $3.500 el kilovatio instalado, cuando una termoeléctrica de ciclo simple a gas nos resulta en un $750, $800, o una hidroeléctrica alrededor de los $2.000, $2.500. Son tecnologías todavía caras en general, pero el futuro de la energía eléctrica, dadas las limitaciones, digamos, de los recursos no renovables, se apuesta mucho a estas tecnologías, la eólica, la solar, ¿no es cierto?, como fuentes de generación de energía eléctrica. Para nosotros es muy valioso asimilar ese tipo de tecnología. Ahora, en algunos países, sí, Holanda, creo que, o Estados Unidos mismos, hay mucha tecnología asociada a energía eólica. Sí, de hecho, si hablamos comparativamente, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una demanda de 1.250 megavatios. En el plan que tenemos se pretende tener alrededor de 50 megavatios en energía eólica y alrededor de 25 megavatios en energía solar, ¿no es cierto? Porcentualmente hablando, digamos, ambas formas de energía en el futuro estarán alrededor del 5%, que si uno ve la demanda eléctrica de estos países, Alemania, los países industrializados, el peso específico que tiene este tipo de tecnologías también está alrededor del 5-10% no más, porque son tecnologías todavía caras. En Europa la energía atómica sigue siendo una de las principales fuentes de generación de energía eléctrica, pese a toda la retórica, digamos, de crítica a estas plantas, que termina en fronteras, digamos, ¿no? Es decir, ok, Alemania no tiene ninguna planta termoeléctrica, pero tiene conexiones con Francia eléctricas, de las cuales les transmiten energía eléctrica, y Francia es el principal productor y exportador de energía eléctrica en base a energía atómica, ¿no? Nosotros no hemos considerado esa posibilidad. ¿Caro? Es una tecnología complicada, cara también y de gran escala, ¿no? La energía atómica, las escalas normalmente que se manejan para generar comercialmente es de 1.000 megavatios en una turbina. Casi todo lo que estamos produciendo. Pero es una tecnología que tarda mucho en madurar, o sea, sí, por eso es que soñar en grande y la visión de hoy en el sistema eléctrico y energético es una visión de futuro de largo plazo. Se están dando, entiendo yo, el Ministerio de Hidrocarburos está dando los primeros pasos para preparar un trabajo en este sentido de asimilar la energía atómica con fines pacíficos, conscientes de que iniciar hoy nos va a permitir contar con esa tecnología seguramente en alrededor de 15 años, ¿no es cierto? Entonces, son procesos muy complicados y obviamente en 15 años la demanda eléctrica se duplicará en el país y serán otras las condiciones de demanda, pero tampoco hemos cerrado las puertas a ese tipo de tecnología. Ahora, ustedes están en plena construcción de la termoeléctrica del sur y la de Warnes. Hablemos de esta última primero, de la termoeléctrica del sur. ¿Dónde está establecida? ¿Cuál es el costo? ¿Qué cantidad de megavatios va a producir? ¿A quiénes está orientada? Ok, me parece importante. Yo quisiera antes un poco hablar sobre el diseño de estas plantas, estas últimas 3 plantas que se han ido construyendo primero en Entre Ríos, luego Sur y Warnes, que las 3 tienen un elemento común, que es un diseño modular en su implementación. Es decir, estas plantas en espacio físico y en disposición están diseñadas para implementar por lo menos 4 fases de proyectos futuros. En la de Entre Ríos hemos encarado la primera fase con 100 megavatios, pero tenemos los espacios y las instalaciones previstas, las instalaciones básicas como el suministro de gas, por ejemplo,
y la línea de transmisión para evacuar la energía, preparadas para que esta planta crezca alrededor de 480 megavatios, con lo que se llama el ciclo combinado. Las plantas a gas simplemente se llaman de ciclo simple y solo queman gas y se produce energía eléctrica, pero con los calores de los escapes de estas turbinas se puede generar vapor y con el vapor generar nuevamente electricidad, ¿no es cierto?, aumentando la eficiencia de las plantas. Son inversiones también un tanto más altas inicialmente hablando, pero creo que tarde o temprano, más temprano que tarde, espero yo, estemos desarrollando estas tecnologías. Entonces, este es un tema común a las tres plantas. La térmica del sur, que se está construyendo en el departamento de Tarija, en la zona del Gran Chaco, en el municipio de Yacuiba, a media hora aproximadamente de Yacuiba, a unos 40 minutos de Villamontes. Esta planta tiene varias virtudes, diría yo. La primera, sin duda alguna, es satisfacer la demanda del sistema interconectado nacional, pero hay otros dos elementos que probablemente subyacentes que no se visualizan tanto. Una de ellas es que su ubicación permite que todo el Gran Chaco tarijeño se interconecte al sistema interconectado nacional, es decir, Villamontes, Yacuiba, Caraparí, que si esta planta hubiera estado ubicada en Tarija, como tradicionalmente se pensaba, obviamente esta región hubiera quedado postergada. Entonces, esta planta ubicada en el Gran Chaco también permite la interconexión de todo lo que es el Gran Chaco. Pero además nos pone en la frontera con la Argentina, claro, y con el Paraguay, para posibles interconexiones con estos países y tener intercambios energéticos, y en el caso específico de la Argentina, quizás lograr consolidar un mercado de exportación, ¿no es cierto? Entonces, tiene esos otros dos elementos, como les digo, que no se visualiza mucho. Esta planta está construida en base a 4 turbinas SGT-800, fabricadas en Suecia. Como potencia instalada ISO son 200 megavatios, por la altura y por la temperatura estimamos que vamos a producir 160 megavatios. La demanda de todo el departamento de Tarija no llega a los 50 megavatios. O sea que… un excedente. Claro, es para el sistema interconectado nacional, para toda el área sur, la zona Sucre, Potosí, todo el sistema interconectado nacional, ¿no es cierto? Entonces, ese es uno de los proyectos, yo diría, emblemáticos por esos dos elementos que no se difunde mucho, pero sí es muy importante, ¿no? ¿Qué va la de Warnes? Espera, ¿cuándo va a estar lista la del sur? La del sur está concluida en toda su etapa de montaje electromecánico. Hoy estamos haciendo, hace una semana, perdón, hemos iniciado las pruebas de funcionamiento de la primera unidad. Nosotros esperamos concluir estas pruebas técnicas hasta la segunda semana de junio y la segunda quincena de junio tener en funcionamiento comercial la primera turbina que va a producir 40 megavatios. Las otras 3 van a entrar escalonadamente hasta fines de octubre del 2014. Pensamos tener el 100% de la planta produciendo ya para el último trimestre del 2014, lo cual dará mayor tranquilidad y mayor capacidad de generación al sistema, ¿no? ¿Y en relación a la de Warnes? Warnes es otro proyecto que estamos encarando, estamos en plena ejecución de obras civiles. La primera unidad está ya en el puerto de Arica, esperamos que arribe al sitio la segunda quincena de junio. ¿Es también sueca? También son máquinas gemelas, ¿no? En el caso de Warnes son 5 unidades, las otras 3 ya han pasado las pruebas en fábrica. Ya han sido embarcadas y esperamos recibirlas ya por el mes de septiembre, octubre. La primera unidad estamos apuntando a ponerla en servicio en el último trimestre de este año y la planta en su conjunto el 2015, ¿no? Son 200 megavatios que sumados a los de la térmica del sur supone una adición de potencia solo entre ambas plantas de 360 megavatios. El 30% de lo que hay ahora. Correcto, y eso ya de por sí, digamos, denota un país
que te digo yo, cualquier país de nuestro entorno que incremente en 2, 3 años el 30% de su demanda, es un hito significativo, ¿no es cierto? En el caso nuestro son 360 megavatios, pero por ejemplo en el caso de, que te digo yo, agarremos a ver qué demanda, no sé, la del Brasil, ¿no es cierto? Es decir, un 30% de la demanda supondría alrededor de 30.000 megavatios, ¿no es cierto? O sea, son otras escalas. Son otras ¿no? escalas, ¿no? Claro, Entonces, Brasil es la octava economía del mundo. pero porcentualmente hablando, este Claro. incremento para nosotros es muy significativo. A eso se suma la planta de Bulo Bulo 2, que hace poco hemos inaugurado. Son 40 megavatios, ¿no es cierto?, que lo ha hecho la empresa eléctrica Bulo Bulo, con el concurso de Ende Andina y de Ende en su conjunto, porque es una empresa enclavada en el sector petrolero. Pero bueno, las inversiones son fuertes en el sector de generación. Es decir, ¿podríamos estar tranquilos? ¿Es así? O sea, tendríamos la seguridad de que los televidentes no van a sufrir de cortes y problemas. O sea, el país en su conjunto. El país en su conjunto, sí. El tema de la electricidad siempre es bueno reiterar esto, ¿no? Así sea a modo de reflexión. La electricidad es un bien que uno lo siente cuando llega a su casa, aprieta el interruptor y si no se enciende el foco, ahí se da cuenta de la importancia de la electricidad, digamos. La electricidad es un bien que no se puede almacenar, o sea, la demanda crece y uno tiene que abastecer en vivo, al instante, ¿no es cierto?, satisfacer la demanda. Entonces, lo peor que puede ocurrir es que la producción no alcance a cubrir la demanda. Entonces ahí se viene lo que se llama racionamiento de energía eléctrica por falta de potencia. Ese segmento yo creo que sí está garantizado. Lo que nunca podemos garantizar en electricidad es que nunca van a haber cortes, eso sería mentir a la población, porque los cortes de energía eléctrica también obedecen a aspectos climatológicos, alguna falla en una línea de transmisión, una de distribución. Recuerdo solo como anécdota el gran apagón que se ocurrió hace muchos años en Nueva York, sí, que fue causado, dicen, por un ratón que comió alguna parte del clave de la interconexión. Sí, ese tipo de situaciones fortuitas, estamos expuestos a ese tipo de situaciones, ¿no es Pero cierto? la provisión normal sí está marchando bien. Sin duda alguna, estas inversiones en generación garantizan el suministro de energía eléctrica y a eso se suman otro tipo de inversiones que además hacen a la confiabilidad del sistema, como las líneas de transmisión, ¿no es cierto? Porque estas plantas de producción tienen que ser conectadas con esas torres de acero que vemos cuando viajamos, que son las líneas de alta tensión. De hecho, la planta termoeléctrica del sur ha obligado a la construcción de 140 kilómetros de línea de alta tensión de Tarija a la planta para poder evacuar esta energía, ¿no es cierto? Entonces, hay inversiones muy importantes también en ese rubro. ¿Eso no lo hacen ustedes? Como Ende Andina no. ¿Pero Ende? Ende Corporación, sí. Ende Corporación. Claro, sí, hay varios proyectos de transmisión que estamos encarando que justamente permiten expandir el servicio en algunos casos y en otros, como la construcción de la línea Cochabamba-La Paz, permiten reforzar la confiabilidad en el área de La Paz, Oruro, Potosí, ¿no es cierto? Entonces, es un conjunto de cosas que se trabajan en el sector eléctrico, que hoy por hoy creo que está tomando un grado de normalidad en los temas de inversiones y esperamos en el futuro poder concretar otra ambición grandísima que también está plasmada en el Plan 2025, que es la de convertir a este país en un país exportador de energía eléctrica, ¿no? Claro, y esto está asociado a muchos cambios. Claro, por ejemplo, el tema del mar. Si nosotros resolviéramos este tema, podríamos venderles al norte chileno, ¿no? Que ahora con el desarrollo de la minería y todas sus actividades están comenzando a sufrir, porque ellos no tienen ni fuentes hidroeléctricas, no tienen gas, en fin, correcto. Están teniendo enormes problemas para abastecerse en el norte. Sin duda, sin duda. De hecho, el entorno nuestro es propicio para concretar proyectos de exportación. Bolivia tiene una ubicación privilegiada, está al centro y tiene, además es un país privilegiado por la naturaleza porque tiene recursos primarios, fuentes primarias muy importantes, fuentes hidroenergéticas. Hay proyectos emblemáticos, grandes, que desde hace muchos años han sido identificados, como el Bala, Rositas,
la propia Cachuela Esperanza, pese a los cuestionamientos que hay hoy en día respecto a este tipo de emprendimientos, que son otras escalas, ¿no? Fíjense ustedes, solo Rosita son 400 megavatios, el Bala se dice que se tiene un potencial de 1.600 megavatios, Cachuela alrededor de 1.000, ¿no es cierto? Entonces, son proyectos que se justifican, su desarrollo se justifica solo con mercados de exportación. De hecho, con las inversiones que estamos haciendo ahora, nosotros el 2015, 2016, vamos a tener excedentes netos para la exportación de alrededor de 100 megavatios, que para nosotros como país es significativo, probablemente para los países vecinos no, pero en general el desarrollo natural de los sistemas eléctricos, lo podemos ver en Europa, tienden a integrarse, porque en la medida que se integran los sistemas eléctricos, se producen economías de escala muy importantes para los sistemas locales, ¿no es cierto? Entonces, esa es la tendencia natural, y por eso es que al 2025, nuevamente un sueño grande, porque hay que soñar en grande, como dice el presidente, se pretende en el sector eléctrico tener una potencia instalada de 6.000 megavatios, cuando la demanda interna, las proyecciones nos dicen que va a estar alrededor de los 3.000 megavatios. Pero vamos a tener como 3.000 para exportar. Correcto, si logramos desarrollar este conjunto de proyectos hidroeléctricos, geotérmicos, los ciclos combinados de las termoeléctricas que hoy están funcionando, ¿no es cierto? Entonces hay una plataforma muy interesante para continuar el desarrollo de la generación en nuestro país, y convertirse en un país exportador de energía eléctrica es un beneficio no solo para el país, para nosotros como sector eléctrico, nos garantiza la sostenibilidad económica, porque un elemento que tampoco se reconoce ni se habla mucho es que hoy por hoy toda la población boliviana es beneficiada con las tarifas eléctricas, porque estas tarifas están subvencionadas, ¿no es cierto? Entonces, están subvencionadas indirectamente por el gas y también por los sistemas eléctricos, porque hace muchos años que no suben las tarifas eléctricas. Entonces, es un gran beneficio para la población boliviana, pero es una alerta y un riesgo para el sector eléctrico, porque amenaza la sostenibilidad económica. Claro, si no aumentas la producción y no puedes tener precios bajos, claro, te amenaza. Las inversiones futuras pueden estar amenazadas, ¿no es cierto? Entonces, por eso que la exportación para nosotros, además de traer los beneficios para el país, es una te seguridad. genera más ingresos y te permite mantener precios bajos. Sí. Hugo, yo te agradezco mucho por haber estado con nosotros aquí en el canal. Yo siempre digo, no será la última oportunidad para que podamos conversar de estas buenas noticias. No siempre se hablan de estos temas en los canales en general, o el canal universitario en particular. Te agradecemos y te convocamos pues ya por anticipado para una próxima vez. Gracias, Gustavo, con gusto cuando me convoquen estaré acá. Realmente son temas de los cuales se habla muy poco, que se hacen en la prensa, en los temas, y en los canales. En general se difunde poco. Quizás nosotros tenemos nuestra cuota parte de culpa, porque no sabemos difundir lo que hacemos, pero bueno, lo cierto es que estamos concentrados en desarrollar proyectos, en implementarlos, y que la población boliviana esté tranquila del suministro de energía eléctrica. Sin duda. Les agradecemos, amigos y amigas, por estar con nosotros y por escuchar este conjunto de noticias. No hay que olvidarse, como decía al principio, que si usted puede vernos es porque Bolivia tiene plantas de energía que producen la electricidad, que facilitan nuestro contacto. Y es bueno saber que esto está sostenido, está en crecimiento, y que nuestras perspectivas en el campo de la producción de energía eléctrica son buenas y tienden al crecimiento y no solo a la sostenibilidad. Les agradecemos y les invitamos a continuar con la programación del canal universitario.